Vamos a empezar entonces. ¿Me pueden escuchar bien, cierto? Muy bien. Sí, profesor. Excelente. Muy bien, acá tengo unas diapositivas que les he traído para poder explicarles más o menos de qué se va a hablar el día de hoy. Así que quiero que por favor presten mucha atención a lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Yo antes de empezar la clase quiero felicitar a Yamil. Yamil, estoy muy contento porque estás avanzando muy bien ese cuadernito. Ahora sí ya no tengo quejas. Igual creo que no, de repente la letrita poco a poco se puede ir mejorando, pero el orden, la limpieza, muy bien, Yamil, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ahora, no quiere decir que Yamil no, sea el único alumno que voy a felicitar, ¿no? Yo voy a estar felicitando ahí constantemente a aquellos alumnos que poco a poco me están mejorando. Eduardo, Hani, en este caso ustedes, ¿no? No tengo muchas quejas de ustedes, todo lo contrario, yo tengo solamente felicitaciones para ustedes. No piensen que solamente Yamil es el que recibe las recomendaciones. Angelito, en el caso de Angelito, ¿no? A pesar de que es un alumno nuevo, yo estoy muy contento con él porque responde, está respondiendo, ¿no? Y está respondiendo como si fuera alumno desde los primeros meses, ¿no? Y eso me pone muy contento. Muy bien, Angelito. Excelente trabajo. Víctor, yo sé que poco a poco vamos a seguir mejorando, solamente necesito que pongas de tu empeño, ¿de acuerdo? Sí se puede, Víctor, sí se puede. Con fe, con fe. ¿Listo? Muy bien, chicos, vamos a empezar. Creo que Leonel ya pudo ingresar. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del estudio de la historia. ¿Está bien? Angelito, ayúdame por favor con la lectura. La historia es la ciencia que investiga el pasado de las personas y de las sociedades humanas para Ahí nomás, estudiar. ahí nomás. Esa primera idea, ¿no? La historia, ¿qué es lo que hace la historia? Va a estudiar o investigar lo que ha ocurrido en el pasado, ¿cierto? ¿En el pasado de quién? De las personas, o en este caso de la sociedad, de cómo de poco a poco la sociedad ha ido evolucionando. Tienen que recordar que lo que hoy en día se conoce no es lo que siempre ha existido, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, una persona puede viajar de Perú a Estados Unidos en un avión, ¿sí o no? Pero hace 100 años, ¿tú crees que ibas a viajar en avión? Hace 100 años a la justa en barco, ¿no? Eh, difícil, difícil. Y ya peor si te digo hace 200 años, pues, ¿no? Hace 200 años no había ni carro, la gente se trasladaba a caballo. Y así si seguimos pasando, ¿no? Si seguimos buscando en el pasado, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas han cambiado. ¿De acuerdo? Eduardo, continúa con la lectura, por favor. Para estudiar el pasado, los historiadores buscan y analizan mucha información. Con frecuencia necesitan la colaboración de otros profesionales. Por ejemplo, los paleógrafos, los arqueólogos y los geógrafos. Muy Los bien. geógrafos. Excelente, Eduardo, excelente. A ver, vamos a explicar esta parte, ¿no? Ya sabemos que la historia investiga el pasado, pero tenemos que entender de que quienes estudian historia, en este caso son los historiadores, ¿está bien? Ahora, tenemos que entender que no solamente los historiadores pueden estudiar el pasado eh, sin la utilidad de estas profesiones. Por ejemplo, hablemos de los geógrafos, ¿no? El geógrafo, ¿cuál es su trabajo? El trabajo del geógrafo, ver lo que es mapas, territorios. Por ejemplo, ¿cómo es el territorio del Perú? El territorio del Perú no es un territorio plano, nada que ver. El territorio del Perú es montañoso, ¿sí o no? Profe, pero yo vivo por Lima, en Lima no hay muchos cerros. Claro, en Lima estamos cerca del mar, pero si tú te vas adentrando al centro del Perú, te vas a dar cuenta que poco a poco, ¿no? Te das cuenta de que el Perú es una zona no plana, ¿no? Muy difícil encontrar zonas planas, ¿cierto? Lo que sí vemos es muchos cerros. Por ejemplo, ustedes viven por Chaclacayo. Chaclacayo, sí que es un valle, ¿no? ¿Sabes cómo puedes distinguir que es un valle? Muy simple. Un valle es la forma, mira, te voy a explicar muy simple. Un valle, ¿qué significa? Que estamos en medio de dos cerros. Este es un valle. Este es un valle.
Nosotros estamos aquí. Este Chaclacayo y este Chosico. Aquí estamos nosotros. Profe, ¿y cómo se formó ese valle? Ah, hay muchas hipótesis, pero hay muchas ideas. La idea más razonable es que hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive ni siquiera la tierra es la que hoy en día conocemos. Antes había más mar que tierra. Antes los continentes estaban juntos. No es que había continente americano, continente europeo, oriental, no. Todo era un pedazo de tierra y el mar era todo lo demás. Y cuando estaban los continentes juntos se llamaban Pangea. Así es, cuando el continente estaban juntos se llamaba Pangea, muy cierto. Y ese continente se rompió, ¿no? Por los constantes movimientos de la Tierra, se rompió y poco a poco se fue separando y llegó a la ubicación que hoy en día la encontramos. Profe, ¿y esto qué tiene que ver con con el valle? Te explico. Ya te estoy diciendo de que había mucha agua, ¿sí o no? El agua, aunque no lo creas, llegaba hasta Chosica, el mar. Hasta más adentro todavía. ¿Cómo lo sé? Muy simple. Se han encontrado en muchos cerros fósiles de moluscos en los cerros. Y fósiles, pero fósiles pegados en lo que es en las montañas, de repente también en el piso, así. La única explicación para encontrar esos fósiles que tienen que estar en el mar es que el mar haya llegado hasta esta zona. Poco a poco el mar se fue reduciendo y tú sabes que habían también constantes lluvias. ¿Tú crees que el río es lo que hoy en día se conoce como ese río Rímac? ¿Tú crees que siempre ha tenido esa cantidad de agua? No. Antes la cantidad de agua que pasaba por ese río no era solamente eso que tú ves ahí. Era completamente de este cerro a este cerro. Imagínate cuánto llegaba el agua. Y tú sabes, el agua erosiona cualquier cosa. Tú dejas caer una gota de agua sobre una piedra durante una cantidad de años y en esa piedra va a quedar un orificio. Esa misma piedra tú dejas caer una gota de agua durante 20 años, ha hecho el experimento. En 5 años dejas un hueco. En 10 años se está generando una especie de pocillo. En 20 años la roca se ha roto por completo. El agua, date cuenta cómo lo erosiona. ¿Por qué crees que está este camino? Este camino que nosotros consideramos un valle, ¿por qué crees que está? La única explicación, los ríos lo han formado. O sea, nosotros estamos viviendo en un lugar que prácticamente el río lo ha provocado. ¿Mm? Eso, ¿quiénes lo estudian? Los geógrafos. Geografía, estudian territorios, estudian terrenos. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Los arqueólogos estudian al ser humano, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Profe, puede ser ropa, así es, armas también, utensilios también, herramientas, todo lo que tiene que ver con el profe, y esqueletos también, también. Y así van a estudiar, o bueno, los historiadores se van a apoyar de otros profesionales para estudiar la historia. Te voy a explicar estos dos especialmente porque quiero que los recuerdes. De repente viene al examen, de repente. Y ya me están comprendiendo, ¿está bien? ¿Me están comprendiendo lo del trabajo del arqueólogo y del etnógrafo? Sí. Es muy interesante. Algunos dicen, oye, geografía es ver mapas. Nada que ver. La geografía es una rama muy, muy, muy interesante. Por la geografía yo te digo lo siguiente. ¿Por qué en Europa se desarrolló tanto lo que es la guerra y por qué aquí no? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué en Europa ha habido tantas guerras y por qué aquí no? O sea, ¿por qué? Tú sabes que los españoles cuando llegaron, ¿con qué llegaron los españoles? ¿Por los territorios? Muy bien, esa es la respuesta, pero quiero que intenten utilizar más su creatividad. Vamos a comparar. Cuando tú sabes que los españoles llegaron a este continente, ¿sí o no? Los españoles, ¿cómo llegaron? ¿Qué con tenían? armas. Armaduras, ¿no? Tienen, muy bien. ¿Qué tenían los españoles? Tenían armadura, tenían espada, por así decirlo, espada, tenían escudos, tenían lanzas, tenían
alcabuces, alcabuz, que era una especie de escopeta o pistola. Es una especie de escopeta. Es una escopeta. Con pistolas. Pistola todavía no había pistola, solamente había el alcabuz. Profesor, Dime. no, eso tenía otro nombre, no se llama alcabuz. ¿Cómo? Que yo sepa se llama alcabuz. Porque una vez mi papá me había contado y me había dicho que tenía otro nombre. De repente, es que también, claro, los nombres de las armas también van a cambiar en el transcurso de la historia. Lo que lo que en aquel entonces se llamaba alcabuz, hoy en día se llama de repente escopeta o ametralladora, ¿no? Pero de repente, ¿no? Te habrá mencionado el nombre de alguna arma, pero de otro tiempo, tal vez. Claro, es lo más probable. Dice que tenía pólvora y le tenían que meter como si una piedrita y con eso disparaban. Ese es, bueno, es similar el trabajo del alcabuz. Imagínate que este es mi alcabuz, mira. Imagínate que mi lapicero es mi alcabuz. Es el donde yo tengo que utilizarlo para poder disparar. Para poder utilizar mi alcabuz, ¿qué era necesario? Primero echarle pólvora y lo taponeas. Plin, plin, plin. Después de que echaste la pólvora, le tienes que poner la bala y lo taponeas. Plin, plin, plin. De ahí está ya prácticamente, está cargado, ¿sí o no? ¿Qué falta? Ahora voy a agarrar un pabilo y lo voy a poner aquí y lo voy a prender. Porque eso va a ser mi mecha, ¿no? O lana. O pequeño lana, ¿no? Pero siempre es recomendable lo que es una especie de pabilo, ¿no? Y la cosa, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo pasó para yo recargar esta situación? Y ahora tengo que esperar a que el pabilo se consuma para que esto dispare. Hasta que esto dispare, ¿cuántas flechas, cuántas lanzas, cuántas piedras te habrá caído? ¿Sí o no? O sea, tiene su ventaja, pero también tiene sus desventajas. Pero mira, date cuenta, escucha por favor, no te pierdas. Los españoles llegaron con todo esto, ¿sí o no? Los indígenas, vamos a mencionar así, vamos a mencionar indígenas. Los indígenas, qué armamento tenían los indígenas? Primero, ¿tenían armadura? No tenían armadura. No. No tenían armadura. Es más, su armadura era de tela, ¿sí o no? No, ni siquiera armadura, era ropa de tela, ¿no? Pero eso no te defiende. Igual te cae la piedra, igual te cae la flecha. ¿Qué más? Escudos. Tenían espadas, ¿no? Ellos tenían mazos, ¿no? Una especie de mazos tenían, con los cuales te chancaban. Y sus mazos no eran cualquier cosa, eran mazos espinosos. O sea, le ponían ahí, plin, plin, y aparte de la puntita había una piedra que tenía muchas puntas. Imagínate que te caiga eso en la cabeza. Ahí se te va toda la clase de historia. Se te va todo. Mazos, ¿qué más? ¿Qué más tenían los indígenas? De repente ondas, ¿no? Ondas. También tenían sus pequeños escudos, pero escudos no, escudos de tela. No eran escudos de metal, ¿no? Escudos de tela. Si te das cuenta, con lo que yo te estoy explicando, yo te pregunto, de estas dos poblaciones, ¿cuál ha desarrollado más el aspecto de guerra? Por lo que yo te estoy Españoles. Españoles. Los españoles. españoles. ¿Y sabes por qué? Mira, utilizando la geografía te vas a dar cuenta. ¿Sabes por qué los españoles han desarrollado más la guerra? Muy simple. Los españoles están en un continente que no tiene mucho alimento. Y la gente por alimento mata. Entonces, pasa lo siguiente. Mira la diferencia. Mientras que en España no hay alimento, o sea, no hay mucha, bueno, no en España, sino en Europa. Hay muchos países, pero no todos los países tienen alimento. Vamos a dividir a Europa en dos partes. Europa zona plana y Europa zona montañosa. A los que viven en la zona plana estarán contentos, felices. Bueno, yo estoy cerca del mar, estoy cerca del río, puedo cosechar, todo bien. Hago mis casitas, ¿cierto? Hago mi casita, no hay problema. Estoy feliz. Qué bueno, ¿sí o no? Te tocó suerte, estás viviendo en la zona plana. Pero, ¿y la gente que le tocó vivir en la zona montañosa? ¿De qué va a comer? Y recordemos, ¿ah? Profe, me dirán,
Profe, pero en el Perú hay zonas montañosas donde crecen plantas, sí, pero allá, ¿sabes cómo es la zona montañosa? Es una zona que tiene mucho barro, es una zona que de repente tiene demasiado calor. Ahí no crece nada. ¿Qué van a comer la gente que les tocó, por su buena suerte, nacer en esta parte de Europa? No tienen que comer. ¿Qué les toca hacer? ¿Comerse a ellos mismos? Posibilidad, de repente son caníbales. Pero ¿sabes cuál es la otra posibilidad? Como ellos no tienen que comer por el lugar donde viven, lo único que les queda es ir a robar a los que sí pueden producir su alimento. ¿Sí o no? Por lógica. ¿Eso qué significa? Que aquí las personas que pueden producir su alimento pueden estar tranquilos, no, porque ellos saben que van a ser atacados, porque va a venir otra población que les va a quitar la comida. Entonces, mira, están en un constante momento de defensa y ataque, defensa y ataque. Por este motivo es por el cual los españoles desarrollaron tanto el aspecto bélico. Cuando yo te digo aspecto bélico, significa el aspecto de guerra, ¿de acuerdo? Por este motivo. En cambio, en esta parte del continente hay problemas de alimento. Si te das cuenta, aquí crece plantas hasta en los cerros, ¿sí o no? Si te das cuenta, el alimento no es un problema. El alimento no es un problema porque todos tienen la capacidad de producir su alimento en donde crezca. Profe, yo nací en Chile, ahí tienes lugares fértiles. Profe, yo nací por el Perú, ahí tienes lugares fértiles. ¿Te das cuenta de que no hay problema del alimento? Por eso, a diferencia de Europa, nosotros no tuvimos tanta la necesidad de poder, no sé, pensar en que tenemos que desarrollar nuevas armas para defendernos o para atacar. No era necesario. Acá el único motivo por el cual había guerra era para expandir tu territorio. Pero en Europa eso no fue el único motivo. En Europa, desde el primer momento, fue el alimento. Profe, ¿eso lo podemos saber solamente con geografía? Claro. Con geografía solamente te has dado cuenta de que hay dos zonas, zona montañosa, zona plana. Por geografía te das cuenta de que las zonas montañosas no podían producir su alimento que les tocaba, atacar. Por eso ustedes deben recordar. Profesor, Escúchame Alejandro, antes de que yo te escuche para que no se me vaya la idea. ya. Por eso ustedes deben tener algo en cuenta. Aquellas poblaciones que vienen de zonas montañosas son las poblaciones más peligrosas. Eso es común, ¿ah? ¿Por qué? Muy simple. Porque como ellos no pueden producir su propio alimento, ¿qué les queda? Les queda robar el alimento de otros. Te digo una de las sociedades más peligrosas del mundo que tenía este criterio, los hunos. Busquen, hay una película, si quieres, anótalo en algún lugar. Busca Atila el Huno. Te vas a sorprender, es una película muy bonita. Atila el Huno. No te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo. Búscalo, lo puedes ver en el YouTube y te vas a sorprender. Pero por este motivo es que los españoles no tenían tanta ventaja. Profe, Pero ese solamente en el aspecto de guerra. Ahora sí, dime, Leonel, te escucho. ¿cómo se llama? Hay una película más que cómo se llama, alguno, como otros gente le atacan en una ciudad y otras personas se cubren en un muro grande, que desde ahí no los atacan. Pero como hay mucha población, se pelean y hay muertes por la comida nada más. Habitualmente siempre, ¿no? El problema de la comida ha sido el problema más común que tiene la sociedad. Profe, ¿y si yo soy de las poblaciones que ya puedo producir mi propio alimento? Eso no es suficiente, porque vas a tener que defender ese alimento de aquellas poblaciones que aún no pueden producir su alimento. Eso es algo común que constantemente se está repitiendo en la historia. Mira cómo la geografía te ha ayudado. La arqueología ya ni qué decir, pues, ¿no? La arqueología es el estudio del hombre y lo que ha hecho el hombre en su pasado. ¿Cómo? Por ejemplo, si tú encuentras de repente un monumento, ropa, cerámica,
armas, ¿no? Eso te dan algunas ideas de cómo has vivido. Por ejemplo, cuando vas al Machu Picchu, ¿qué te das cuenta? Cómo vivía el Inca, cómo se organizaba. El Cusco era una especie de defensa para el Inca, ¿no? Era un lugar donde prácticamente el Inca se protegía de invasiones, ¿no? Entonces, interesante. Chicos, escúchenme por favor, aún no se distraigan. Para poder estudiar la historia, yo te voy a hacer saber algo. Yo quiero que tú recuerdes lo que te voy a decir ahora. Tienes que recordar que en el mundo hay dos tipos de conocimiento y tú vas a decidir cuál buscar. El primer conocimiento se llama el conocimiento de opinión. Es un conocimiento que solamente es de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Oye, hoy día salió el sol. Ah, hoy día de repente hoy día es un día de suerte. No, ayer yo, no sé, ayer quemé un peluchito para que hoy día salga el sol, ¿no? Hoy día de repente llueve. ¿Por qué está lloviendo? Ah, es que ayer yo recé mis 10 rosarios y por eso está lloviendo. Oye, ¿qué pasó? Se está quemando esa casa. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que el diablo vive ahí y se quemó. Eso es opinión. Lo primero que sale de la mente, opinión. Pero hay otro conocimiento. Este es conocimiento de investigación. ¿En qué trata el conocimiento de investigación? Que tú tienes que investigar, pocas palabras. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del conocimiento de investigación? Es que en la investigación tú puedes comprobar lo que te está diciendo. En la opinión, ¿cómo lo compruebas? Por eso, ustedes, y si se darán cuenta, ¿sabes cuál es el conocimiento que más utiliza la gente? El de acá. ¿Por qué crees que ahorita estamos entre votar entre Keiko y Castillo? ¿Tú crees porque la gente investiga? La gente no investiga. La gente solamente se guía de la opinión. Porque investigar es trabajo. En cambio, la opinión solamente escuchas lo que dice el vecino y ya está. ¿Trabajaste? No trabajaste nada. Profesor, ahí Dime. Dime, Víctor. ahí dice Alejandro. Víctor, yo ya me había animado, pensé que me ibas a hacer alguna pregunta o algo respecto a la clase. Vamos a continuar. Profesor, yo le iba a preguntar antes. Dime, Alejandrito, te escucho ahora sí. ¿Cómo se? Le iba a preguntar, usted había dicho antes que había una zona plana, pero no que nos había dicho antes que imposible de encontrar una zona plana. En Europa sí, en Europa sí. Y no solamente en Europa, por ejemplo, Estados Unidos también tiene un territorio plano. Estados Unidos también tiene un territorio plano. Es que ustedes deben entender algo, miren, chicos. En la geografía ustedes deben entender algo. Este es el planeta, ¿cierto? En el planeta tú sabes que hay constantemente, ¿no? Las placas se están en constante movimiento. O de repente se están rozando, de repente están chocando y es lo que producen los temblores. Tú sabes eso. Ante este choque, tú sabes que van a haber zonas donde se van a elevar, ¿cierto? Por el choque se van a comenzar a producir pequeños cerritos. Estos cerros que tú conoces ahorita es debido a los temblores que antes han estado ocurriendo. Todos los cerros son debido a ellos. Porque choca esta placa con esta placa, ¿qué va a pasar? Muy simple. Cuando choca algo, no se levanta hacia una dirección, ¿sí o no? Poco a poco eso va aumentando. ¿Cómo me doy cuenta de eso? En el mar se están creando nuevos cerros que aún nadie conoce. En algún momento ese cerro tendrá el tamaño de cualquiera de estos. Imagínate. Pero como te digo, así como hay zonas planas, también va a haber zonas montañosas. ¿Dónde va a estar la zona plana? Habitualmente cerca al mar. Dime, Alejandrito. ¿Que la Tierra está hecha de placas? ¿O de qué está hecha? La Tierra está hecho de agua, tierra. En el caso del agua, tú sabes que encontramos agua en todo, ¿no? Pero la Tierra, ¿dónde lo vamos a encontrar ya formada? Pero ¿cuál es el detalle respecto a eso? Que nosotros, no es que la Tierra esté prácticamente unida al 100%, no es así. La Tierra tiene fracturas. Por ejemplo, este es el continente americano por el mar, imagínense. Este es el mar. ¿Cómo se ve el continente así? Así se ve el continente, mira. Y acá está el otro continente.
¿Tú crees que esto nunca van a chocar? Sí pueden chocar. Más bien, la próxima clase le voy a mostrar una foto de un buzo que está extendiendo sus manos así. Está extendiendo su mano para los costados. Con la izquierda está agarrando la placa del continente americano y con la derecha está agarrando la placa de otro continente. O sea, imagínate, está estirando la mano nomás y está agarrando dos continentes diferentes. Menos mal que no pasó un temblor ahí, si no ese patito hubiera quedado peor que Bob Esponja, ¿no? Ya eso no se saca ni siquiera del cuerpo. Muy bien, chicos. ¿Están Profesor, comprendiendo en este pero momento? ¿a qué te refieres con las placas? Esas Las placas, se placas, le llama placas a aquellos, ¿cómo te podría decir? A ver, de manera muy simple. Se le llama placa a esa proporción de tierra, pero no tierra polvo. Me refiero a tierra, a esto me refiero con tierra, ¿no? A la unión de lo que es piedras, tierra, sedimento, entre otros. Eso es tierra para mí. Y eso es lo que te intento explicar, ¿no? Este es el mar y así se ve por debajo las placas terrestres Profe, se le llaman. ¿De acuerdo? Dime, Leonel, pero ¿qué pasaría si todavía hay guerras por la comida aquí? ¿cómo? No te ¿Qué escucho, pasaría? Bulla. Pero cuando hayan guerras aquí, ¿ya no hay guerras cuando por la comida? Ahorita ya no hay guerra por la comida. Ahorita hay otros motivos por los cuales se hace guerra. Pero eso no significa que no haya lugares donde no hay comida, ¿no? no, la mayoría de guerras son como, o sea, son por los territorios de los demás países. Es por poder. Ahorita las guerras son por poder. Quieren tener poder por encima de otros países o otras personas. Pero ya eso lo hablaremos en otro momento. Chicos, les dije, habían dos tipos de conocimiento. El conocimiento de opinión, algunos le llaman conocimiento vulgar. ¿Por qué le llaman conocimiento vulgar? Porque es cualquier cosa. No sabes si eso es verdad o es mentira. Profesor, y al siguiente era de investigación. Y el segundo era de investigación. Ahora, profe, ¿yo cómo puedo obtener conocimiento por investigación? Muy simple. Tú tienes que buscar a personas, por ejemplo, tú tienes una pregunta, ¿no? Tu pregunta es, imaginemos, ¿cómo respiran las plantas? Imaginemos que esa es tu pregunta. ¿Qué tienes que hacer para poder saberlo? De repente le puedes preguntar, no sé, a la señora, ¿no? A la primera persona que pasa por ahí le pregunta, señor, ¿cómo respiran las plantas? Pregúntale. Y la señora de repente dirá, ah, bueno, las plantas no respiran porque no tienen nariz. ¿Te dirá eso, ¿sí o no? Ya, eso es un conocimiento de opinión. Se dice lo primero que se le viene a la mente. Y tú le dices, ah, ya, señor, muchas gracias. Y te vas. Y justo está pasando por ahí el profesor Yair. Bonito, guapo, alto, alto, chévere. Y de repente lo encuentras, ¿no? Profe, tú lo encuentras y le preguntas, profe, una consulta. ¿Cómo respiran las plantas? Y ahí el profesor Yair te tiene que decir lo siguiente. Según tal autor, según tal, porque el profesor Yair no significa que sea un científico que estudia las plantas, nada que ver, ¿sí o no? De algún lado tiene que sacar el conocimiento que tiene. Por eso le llaman conocimiento de investigación. Imaginemos, el profesor Yair te dice, según el doctor Chancos, imaginemos, las plantas respiran a través de la fotosíntesis. Cuando hay luz solar, las plantas absorben el sol y producen oxígeno. O sea, a través de las hojas, te diría. ¿Ustedes cuál de las dos informaciones la ven más confiable? ¿La de la señora que te dijo que no respiran porque no tienen nariz? ¿O la del profesor que te dice un autor todavía que ha investigado? Eso es conocimiento de investigación, chicos. Ahora, para la historia, escúcheme por favor, para la historia, ¿cómo yo puedo investigar la historia? Utilizando fuentes. Nada más. Tú no puedes analizar la historia por opinión. Eso sería tu peor error. Ahí tú no estarías conociendo, tú te estarías llenando de ignorancia.
no es la información correcta lo que tú vas a recibir por la opinión. Por eso lo mejor, investigación. Profe, ¿yo cómo investigo? Dime de una vez, me estoy molestando. No te preocupes. Mira, la primera fuente, la oral. Son 4 fuentes las que ustedes deben entender. La primera es la oral. ¿Cómo tú puedes, cómo puedes utilizar la fuente oral? Imagínate, el profesor Jair se le quemó la casa y tú quieres investigar. ¿A quién tienes que preguntar? Al profesor Yair, obviamente, ¿sí o no? Porque es el que ha vivido esa experiencia. Entonces tú vas y le preguntas, profesor Yair, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que pasó? El profesor Yair te lo va a estar contando. Eso es una fuente oral, O porque sea, el profesor Yair lo pasó y te está explicando digamos ya, con sus que palabras. ya con el ejemplo que usted dijo que se le quemó la casa, la idea es preguntar a la víctima. Así es. Eso es claro, es preguntar a la persona que ha vivido la experiencia. Por ejemplo, yo quiero saber cómo viven o cuáles son las tradiciones no sé, de Carampoma, ¿no? Que es un pueblo que está pasando Chosica. ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Qué puedo hacer? Voy a Carampoma, me comunico con la persona, de repente la más anciana, y le pregunto, señor, ¿cuáles son sus tradiciones? Y la señora me va a contar. Una fuente oral. ¿Te das cuenta? Cuando te lo cuentan, es una fuente oral. La otra fuente, ¿cuáles son? Las escritas. Las escritas, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son? Todo lo que tenga que ver, todo lo que sea escrito. Lo más habitual, libros, cartas, documentos, periódicos. Profe, ¿mensaje de texto puede ser? Sí, claro, puede ser, porque es algo escrito. Mira, a ver, profe, un ejemplo muy simple. Yo quiero saber cómo vivían de repente los incas. Quiero saber cómo vivían los incas. Voy a tocarle la puerta a mi vecino y decirle, vecino, ¿cómo vivían los incas? ¿Qué te va a contar el vecino? Él no ha vivido, de repente te dirá su opinión. Pero tú vas a preguntarle a alguien cómo vivían los incas. Nadie ha vivido en ese tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que buscar a alguien que haya investigado sobre ello. En este caso, tú... Claro. Profesor, ya sé, digamos que el profesor Jair pasa todo guapo y le preguntamos, profesor Jair, y le hacemos la pregunta que nos está diciendo. ¿Ya? ¿Y usted qué nos va a responder? Bueno, por ejemplo, tú me dices, profesor Yair, dígame, ¿cómo vivían los incas? Pero tú sabes que yo soy profesor, es obvio que yo estoy investigando, pero en ese momento yo no voy a ser profesor. Yo te voy a decir, justo tengo un librito que te habla acerca de cómo vivían los incas. Eso es una fuente escrita. Y ustedes miran, profe, ¿y cómo es que ese libro tiene información? ¿De dónde lo ha sacado? Para que ustedes puedan conocer el pasado, por ejemplo, lo habitual, ¿saben lo que se utiliza? No es el Google, son las crónicas. Crónicas son documentos que en ese tiempo se escribían. Los españoles cuando llegaron vinieron con cronistas, que eran personas que escribían varios documentos de cómo vivían en aquel entonces. Esos son crónicas. Y existen, ¿ah? Hasta la actualidad existen esas crónicas. De ahí se saca mucha información. De las crónicas tú sabes cómo vivían los incas. De las crónicas tú sabes qué es lo que hacían los españoles. De las crónicas tú sabes cómo vivían los españoles. De las crónicas tú puedes saber lo que pasaba aquí hace 400 años. Eso es una fuente Hace escrita. miles de años. Ahora, hace miles de años, ¿cómo lo sé? Difícil, porque recuerda que hasta la escritura tiene un origen. No siempre ha existido la escritura. Por ejemplo, en nuestra historia, tenemos una cultura que no ha desarrollado necesariamente una escritura como tal. Muchos investigadores están mencionando de que de repente no tienen escritura, pero utilizaban de repente imágenes como si fueran escrituras. Algo así ¿Roma? como los egipcios. Tú sabes que los egipcios tienen sus jeroglíficos, ¿sí o no? Que son especies de imágenes que te pueden decir algún mensaje. Algunas teorías dicen de que de repente los incas en sus jarrones, las imágenes que estaban en los jarrones tenían mensajes. El detalle es que aún no sabemos cómo leerlos. Google. No, No Google. puedo decir cómo leer. Chicos, escúchenme por favor respecto a Google.
Yo les recomiendo, Google sí, es cierto, te abre las puertas a la tecnología, a la información, pero el problema de Google es que tú no sabes cuál es verdad y cuál es mentira. Ese es el problema de Google. En el mejor de los casos, yo te recomiendo no confiar mucho en Google. Confía en un libro. Confía en un libro. Porque por algo es un libro, ¿sí o no? Lo han investigado por algo. Por ejemplo, por ejemplo, yo soy coleccionista. Mira, yo acá tengo mi colección, tengo aproximadamente 24 tomos de una colección acerca del Perú. Mira. Uno. No sé hasta qué tomo tengo ahorita. Imagínate, cada uno me costó un sol 50. Creo que ya voy 24. 25, mira. Y acá yo tengo información acerca de la historia del Perú. Ustedes, así como yo, también pueden hacer lo mismo. Busquen. En los periódicos a veces sale, hoy día sale tal tomo, tal cosa. Investiguen. Hagan sus propias colecciones de historia, de información, de conocimiento. Profesor, ¿es verdad que la pirámide de Egipto tiene muchas trampas? Sí, la verdad es que sí. Es que recuerda que las trampas son debido a que tienen que proteger a la persona, en este caso el faraón que está sepultado. Vamos a terminar. Escúchame para terminar. Aparte de las escritas, no son, la oral y la escrita no son las únicas fuentes que puedes utilizar. Las materiales también son una alternativa. Como les dije, en fuentes materiales, ¿qué consideras como una fuente material? Cualquier objeto. Por eso es material, cualquier objeto. Como por ejemplo, vasijas, monedas, herramientas, edificios, etc. Por ejemplo, Machu Picchu. Tú ves Machu Picchu, es una fuente material. Tú viendo Machu Picchu te das cuenta cómo los incas se defendían, cómo vivían, cómo de alguna manera se organizaban. Y por último, los audiovisuales, que son ahorita lo que más se está utilizando, que son, por ejemplo, fotos, grabaciones, ¿no? Videos. Pero tú no vas a encontrar audiovisuales del incanato, por ejemplo. Pues no hay, no vas a encontrar videos del Inca, pues todavía no hacía la grabación. Muy bien, chicos, ingresen todos al mismo link para poder continuar con la clase. No demoren, por favor, ¿sí? Los espero.